Para los legos como nosotros en los temas de la justicia, siempre es bueno tener una persona como el doctor Carlos Salcedo, un profesional del derecho, que además ha tenido experiencia en uno de los elementos más difíciles de la República Dominicana, que es la persecución de la corrupción. Doctor, nosotros estamos ahora frente a un caso que es paradigmático, o quizá dos casos, porque los únicos casos de corrupción que están en la justicia dominicana fueron investigados fuera de República Dominicana. Ocurrieron aquí el caso de los tucanos, el caso del escándalo de Odebrecht, que es regional, todo fue investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como usted le tocó un caso, si no igual, con algún tipo de referencia, ¿cómo es que se producen estas relaciones y cómo es que una investigación de ellas se maneja aquí? Bueno, lo primero es que hay acuerdos de colaboración entre los países, hay, diríamos, legislaciones, vamos a llamar, que tienen una connotación internacional, y más bien sugerencias internacionales. Nosotros tenemos, por ejemplo, la lucha anticorrupción no solamente depende de la República Dominicana, sino que es una decisión de los estados. La Organización de los Estados Americanos ha dado una serie de sugerencias para que cada país pues adopte legislaciones internas que procuren atacar la corrupción. Y la Convención contra la Corrupción es una disposición de los Estados miembros y en ella se reflejan una serie de colaboraciones. Esas colaboraciones no deben ser en el vacío, no deben ser ingenuas, deben ser efectivas. No solamente a través de la normativa, sino de una serie de medidas que tienen que tomarse los estados internamente en términos de procedimientos, de actuaciones, y esas actuaciones tienen que ver también con la detección, la investigación, la persecución y la sanción adecuada de aquellos que hayan cometido actos de corrupción. Okay. Esos niveles de colaboración se dan de manera permanente, es decir, hay una colaboración recíproca permanente. Unos países, diríamos, son más solícitos que otros, unos países son, diríamos, mucho más benévolos, desencantados o simplemente benevolentes con la lucha contra la experiencia de la Organización de Estados Americanos a nivel regional, y Franklin le quería hacer una pregunta, pero quiero afinar eso. Sí. ¿Cómo es que países como Guatemala y Honduras acceden a una cooperación en la investigación de la corrupción que le ha permitido dar pasos que han sido trascendentes en términos de la vida política de esos países? ¿Y por qué República Dominicana, no sé si es que tiene que haber una acción de Estado o gubernamental? ¿Cómo es eso? Mire, uno de los problemas grandes que tenemos en la República Dominicana es, si no el odio, la desidia legislativa. Un presidente de la República y todo su funcionariado, como todos los órganos del Estado, juran cumplir la Constitución y las leyes. Para decirte solo un caso, la Ley 7202 sobre el lavado de activos establece claramente la necesidad de colaboración internacional en todo lo que tiene que ver con la adquisición de recursos a través de delitos muy graves o delitos graves. La República Dominicana, diríamos, ha hecho una labor en ese sentido. Yo no creo que dejemos de reconocer que se ha hecho algún esfuerzo en ese sentido. Pero muchas veces la determinación política es la que está ausente, la determinación política. Una cosa es que nosotros trabajemos por la transparencia, por la gestión eficiente del Estado. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Y otra cosa es que aquel que haya cometido un acto de corrupción o esté ligado al mismo, o sea cómplice, connivente con actuación corrupta, sea no solamente identificado, sino perseguido y finalmente sancionado ejemplarmente para que el régimen de consecuencias en la República Dominicana impere. Y lamentablemente entonces el aspecto político, media, interviene para que de alguna manera, sea directa o indirectamente, esto simplemente sea algo más del circo y nosotros en la República Dominicana tengamos que ver durante mucho tiempo cómo el régimen de impunidad se impone
Y eso es lacerable para no solamente la economía dominicana, sino para la esperanza de una democracia eficiente, efectiva, y las consecuencias de descreimiento que eso produce en la población. Doctor Salcedo, ¿hasta dónde nuestro Ministerio Público está en capacidad técnica de una auditoría forense a la gente que se comienzan a vincular con aquello? ¿De qué manera puede probarse que en verdad hubo una intención dolosa cuando se recibía dinero sin prestar un servicio que justificara el nivel de ganancia? Mira, el Ministerio Público, yo lo he dicho públicamente, en varias oportunidades, lo he escrito y lo he dicho también en diferentes medios, ha hecho un esfuerzo loable de formación, de mayor eficiencia en la gestión, y eso es innegable. La Escuela del Ministerio Público ha hecho una labor. Sin embargo, se produce un cierto letargo, se produce un cierto cansancio, en la medida en que no hay una dinámica, diríamos, de protección en términos de los recursos económicos y humanos que necesita el Ministerio Público a su disposición para hacer la labor fundamental. Y ese cansancio es un cansancio no solamente en el orden físico, material, sino intelectual. Yo veo que hay muchos ministerios públicos que se mantienen a la saga, preparándose, formándose, y hay otros ministerios públicos totalmente cansados, agotados, y otros ministerios públicos, que son quizás los menos, con niveles de formación vergonzosos en algunos casos. Quizás el Departamento de Lucha contra la Corrupción, la Procuraduría General Especializada, tiene personas con capacidad ahí. Pero falta un elemento fundamental, que es la determinación política, que es la orden política por la dependencia que tiene esto del Poder Ejecutivo, del Procurador General, la orden política para la actuación efectiva sin miramientos de cuáles son las personas identificadas como responsables de actos de corrupción. Entonces, aquí hay un elemento de aptitud, de capacidad, de formación, ¿verdad? De, al mismo tiempo, autenticidad. De la persona que está en el Ministerio Público tiene que entender que es prácticamente un sacerdocio al servicio del sistema de justicia para que la democracia se consolide a través de ella. Y en este caso particular, lo que siempre se ha dicho es que hay que revisar, incluso en el plano normativo, si el Ministerio Público debe quedar entroncado todavía en el ámbito del Poder Ejecutivo, sobre todo porque las designaciones de los funcionarios fundamentales dependen de este. Hay esquemas diferentes que se pueden elaborar para la designación del Ministerio Público. A veces se producen ternas que finalmente la designa la Suprema Corte de Justicia u otro órgano. Habría que elaborar, diríamos, hacer una especie de trabajo de campo para que nosotros produzcamos un diálogo nacional y ver cuál sería la mejor designación posible. Pero hay una situación que es de precariedad o de no sé qué adjetivo usar generalizada en lo que es el sistema de justicia. Porque usted se está quejando de que el Ministerio Público, que uno sabe que es una dependencia del Poder Ejecutivo en términos formales, pero en términos informales es un acuerdo político, es una situación política para la que determina la composición de las altas cortes. Y esas altas cortes determinan, a su vez, todo el sistema de la judicatura. Toda la justicia está en manos del sistema político y es como un mecanismo de protección. Mira, en ningún país del mundo la justicia, diríamos, aunque es independiente, no deja de tener un componente político. Y me explico, porque cuando cualquier poder del Estado decide, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y los órganos extrapoderes, las decisiones que toman son decisiones gubernamentales, decisiones de gobierno de la nación. Es decir, una sentencia es el reflejo de una decisión de gobierno. Y una decisión de gobierno es una decisión política. Es decir, política no en el sentido, diríamos, desfigurado, desnaturalizado de lo que es la política. Es decir, el órgano político es el que produce la norma. Todo órgano político produce la norma. Bueno, claro. Entonces, en eso es innegable que hay una coparticipación del Poder Ejecutivo, del presidente, dependiendo del régimen, si es presidencialista, si es, diríamos, cameral o legislativo,
hay diferentes connotaciones, pero siempre hay el ingrediente político en la designación. Ahora bien, no es criticable que sea político, es que la ética, el perfil que debe ir definido en la norma, tiene que ser el perfil que finalmente el órgano decisor, el que tome la decisión, esté sujeto a ella. Por eso siempre nosotros, desde la sociedad civil y desde los diferentes ámbitos, hemos llamado la atención en la definición adecuada de los perfiles de las personas que van a ir a cada una de estas altas cortes, a cada uno de los órganos fundamentales de la administración del gobierno del Estado. Y que a final de cuentas el que levanta la mano para cumplir la Constitución y la ley sea sujeto por parte del órgano independiente, que es el Poder Judicial, sea sujeto de las medidas de contención para que finalmente él no haga otra cosa que no sea el mandato de la ley. Entonces, este respeto de la ley es el que nosotros tenemos que enarbolar, a final de cuentas. Diríamos, esta anomia social, esta anomia legislativa, esta anomia normativa, es decir, la desidia frente a la ley, el dejar de lado la ley, es parte de la cultura dominicana. Y en eso sí, los políticos se han encargado de que la norma sea eso, un pedazo de papel en muchos casos, que se elabora o se enarbola en un momento determinado, y yo creo que se han hecho esfuerzos para eso desde los diferentes ámbitos de los poderes, pero finalmente la población entiende que se aplica la norma según las leyes de la conveniencia. ¿Hasta dónde la sociedad ha entendido en el caso de la Odebrecht de que este tema que está ocupando los titulares de los periódicos y la opinión de mucha gente que participa con variapintas elucubraciones y cosas, minimizando y otros dándole la real categoría que tiene esto? La sociedad entiende de verdad que el caso de los sobornos que se puedan probar son fondos públicos que se variaron la vía del ingreso, sobrevaluando las obras para pagar el beneficio de privilegiarse con las asignaciones. ¿La gente entiende que fue así? ¿O esto va a ser un simple tema pasajero que va a ser sustituido por otro? Yo tengo un aprecio enorme, y es norma de mi vida incluso, el amar a todo el mundo y querer a todo el mundo. Esa es norma de mi vida. Lógicamente, el ejercicio de mi profesión y lo que he hecho en términos no solamente como abogado, sino desde la sociedad civil, en los ámbitos de asesoría institucional y estratégica, que nosotros hemos manejado durante mucho tiempo. Sí me ha tocado también recibir hasta laceraciones, pero eso es propio del ejercicio de la actividad pública que hemos ejercido durante mucho tiempo. Pero a mí me apena decir lo que voy a decir. Nosotros tenemos una sociedad descuartizada, hecha pedazos, diríamos, ocupada en compartimientos estancos, en pequeñas islas, adocenada por el sistema político que cree que, diríamos, permitir que haya una opinión pública, no una opinión publicada, la opinión pública de Gasset, de Ortega, la opinión pública que es capaz de producir movimientos sociales, que es capaz de motorizar cambios en el sistema partidario, que es capaz de exigir una agenda nacional de futuro. Esa sociedad es inexistente en la República Dominicana. Una sociedad de opinión pública alrededor de la idea fuerza de una gran transformación social, de una gran revolución que de alguna manera los cimientos de la impunidad y de la corrupción que ha existido a lo largo de la República finalmente produzcan la hecatombe. Es decir, desaparezcan estos cimientos. Porque uno no puede tener opinión pública en un país donde el gobierno tiene una red de comunicadores de más de 3.000 personas y donde el gobierno puede invertir hasta 13 millones de pesos diarios en publicidad. ¿Cómo construir una opinión pública en función de un control de lo que se dice en los medios de comunicación? Mira, yo creo que los medios de comunicación son esencialísimos para la democracia y para producir esos cambios, pero son uno de los elementos. La sociedad no, en el día a día, no se mueve en la televisión, no se mueve en la radio, se mueve en el carro público, se mueve en la guagua pública, se mueve en el camión, se mueve en el campo, se mueve en todos los lugares. Es decir, cuando la sociedad es capaz de entender que nosotros tenemos un problema a resolver,
que es el tema de la corrupción, que es el principal tema nuestro, aunque ese no sea percibido como el tema fundamental del país y la gente le dé de lado, cuando seamos capaces de entender que eso, diríamos, produce el cambio en un momento determinado de lo que nosotros entendemos como sociedad que debe ser la República Dominicana, el día que lo entendamos eso se produce en el campo, en la ciudad, en cualquier lugar del país. Lógicamente, ustedes, los medios de comunicación, los que tenemos el acceso, tenemos que de alguna manera hacer lo que ustedes hacen. Producir la información veraz, identificarla y darle valor a aquellos que tienen movimientos importantes, no condicionados, no solamente detrás de un cargo, una función o de un ascenso social a través de un partido o un movimiento partidario, sino de aquellos que entienden que el país necesita un cambio radical para que finalmente los políticos entiendan que la norma que se produce como producto de sus decisiones, los actos que se producen, están siendo vigilados, perseguidos, observados por la población que tiene una unidad de criterio alrededor de, pueden tener diferencias, pueden ser unos conservadores o otros liberales, lo que se quiera, pueden ser unos muy educados o menos educados, pero todos alrededor de una idea de que el país ya no puede soportar más. Los escándalos de corrupción, nosotros reaccionamos ante Odebrecht, tú decías Odebrecht, y yo incluso lo he escrito y lo he dicho en otras oportunidades, lo escribí recientemente. El caso de Odebrecht es uno. No, es el que está aprobado, doctor, y yo quiero que hablemos de eso, de que ese está aprobado porque lo investigaron allá, cuando regresemos.